Se renueva, tenemos a Diego Noriega, co-founder de Squad Ventures, y a Gabriel Alacia, presidente de Adventures y ex VP de Globant. Por acá tenemos a Ángel Pascu, director y partner de la TAM at Pipeline Capital, y Willy Martín, managing partner de co-founder y de Blue Deal. Ahora van a hablar un poco más de M&As, aunque todavía no estén tal vez tan cerca de eso. Está bueno que se queden porque hay que estar en tema y adelantarse con conocimiento, ¿no? Así que gracias. 100%. Gracias, Ine. Bueno, seguimos. En algún momento tengo que ir al baño. Espero que no sea en los próximos 30 minutos. Vos dejás la pregunta, nosotros seguimos rolling así y no pasa nada. Aparte, para los viejitos como yo, este es más frecuente. Sí, recién hablamos de inversión ángel y ahora vamos a hablar de adquisiciones. Tanto del lado de qué tiene que hacer el emprendedor para ser adquirible en algún momento para vender su compañía, como también qué miran ustedes desde el otro lado. Les pedimos silencio al final, que se escucha mucho. Gracias. Entonces, para empezar, Pascu, que te presentes a vos y a Pipeline. Perfecto. Gracias, Diego, y gracias por la invitación. Me llamo Ángel, todo el mundo me llama Pascu, como ha dicho Diego. Por el acento ya me habéis ubicado, soy español y bueno, mi trayectoria ha estado 23 años en la publicidad digital y desde hace 2 y medio trabajo para Pipeline Capital. Pipeline Capital lo que hacemos, somos un advisor de M&A y ayudamos a compañías de tecnología en cualquier procedimiento de crecimiento inorgánico. Bueno, me vuelvo. Soy Gabriel Alacia, inversor y emprendedor, inversor ángel y emprendedor. En lo que respecta a M&A, tengo más de 6 años de experiencia lideré el área de integraciones en Globant, integrando 22 compañías en el mundo, compañías de diferentes tamaños, armando todo el plan de integración, ejecutándolo y participando en todo el proceso entero de M&A, pero liderando específicamente la parte de integraciones. Willy Martín, fui banquero toda mi vida y los últimos 6 años hasta diciembre fui asesor de Constellation Software, que es una empresa canadiense con un valor en bolsa de $100 billones y dice ser la adquirente más emblemática, la más agresiva en temas de software en el mundo. En los últimos 7 años que estuve con ellos, básicamente, en Latinoamérica compraron unas 35 o 40 compañías, de las cuales yo les llevé 7. No han comprado nada en Argentina, así que está la posibilidad de hacerlo en algún momento, ahora con los cambios actuales. Y es una empresa que básicamente gasta unos $2.000 millones por año en 100, 120 transacciones a nivel global. Un montón de guita. Empecemos a desburrar qué significa un M&A y cómo un emprendedor debería mirar al tema exit. ¿Quieres empezar, Willy? Bueno, a ver, creo que tomando un poco lo que dijeron en la charla anterior, el M&A no es para todos. Claramente hay otras opciones. Y hay distintas formas de hacer M&A o distintas formas de encarar el M&A. Uno puede hacer M&A por una participación minoritaria de la compañía, vender control o vender el 100%. Con lo cual, dependiendo un poco de esas circunstancias y lo que la necesidad de los founders requieran, es que, bueno, va a depender un poco la respuesta. Claramente M&A, muchos dicen, es un arte y es encontrarle un novio a la novia. Y es un proceso largo, tedioso, que hay que prepararlo desde bastante antes. Pero bueno, si da sus frutos, obviamente es el final a lo mejor más buscado en un emprendedor. Muy bueno. Gaby, ¿qué han hecho ustedes en Globant para fijarse en compañías? ¿Cuál era un poco la tesis
¿cuáles han sido también los M&As exitosos y cuáles han, entre comillas, fracasado? Sin nombres, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, la tesis siempre fue complementar los servicios de Globant con compras que ayudaban a que el offering al cliente sea más amplio, ¿no? Entonces, la tecnología avanza muy rápido. Una compañía de servicios de software tiene dos opciones cuando sale una nueva tecnología y los clientes te lo están pidiendo: o armar un equipo y hacerlo experto rápido, o adquirir a alguien que ya es experto en eso y construir a partir de ahí. Eso puede ser una tesis, a veces también el hecho de desembarcar en un lugar. O sea, necesitas desembarcar en una nueva región y, bueno, armar un equipo de cero tiene una velocidad, y comprar una compañía ya con clientes, que esté conectada en el ecosistema de talento y demás, tiene otra velocidad. Entonces, eso ayuda mucho. Pero siempre es importante para mí y en mi experiencia buscar compañías que, más allá de que te complementen, te potencien tus servicios, que a nivel cultural sean integrables. Es decir, que el estilo que tiene la compañía de cómo opera adentro, la dinámica, las relaciones que tienen, sea lo más integrable posible a la tuya. Porque si no, después no hay éxito. Construyendo sobre eso, Pascu, ahí tienes. También ustedes han dirigido y siguen coachando emprendedores para poder hacer su salida. Este aspecto cultural, ¿qué rol juega? ¿Cómo haces para acercar las culturas que por naturaleza van a ser diferentes? Bueno, ese es un punto clave y requiere bastante trabajo, requiere de conocer más cerca, requiere primero para mí primero de tener una tesis muy clara, definida al principio, para qué quiero vender, qué tipo de compañía es a la que quiero juntar la mía, qué me complementa o qué me aporta, un poco dando la visión desde el otro lado que dábamos de Globant. Y también es muy importante el tema de química con la otra parte, bien seas comprador o vendedor, que haya averiguar si hay una alineación en filosofía, compartimos los mismos valores, el objetivo final es similar, y todos esos son puntos muy relevantes. Pero es alto el porcentaje. Dale, Willy. Sí, volviendo al tema de la analogía con el matrimonio, digamos, y buscar el novio y la novia. Estadísticamente, los matrimonios, el 50% se divorcia hoy por hoy. Y subiendo. Bueno, y subiendo. En M&A te diría que el 70% fracasa, y principalmente es el tema cultural. De vuelta, vuelvo a las distintas formas de estructurar una transacción, que un poco lo hablaba Gaby. Vos podés vender el 100%, pero eventualmente quedarte en tu empresa como CEO interino, advisor, board member o lo que sea. Y muchas veces incentivado con un componente variable que, si se dan ciertas condiciones, ciertos KPIs, te llevas más plata de la que te pagaron cuando cerraron la transacción. Y ahí el tema cultural es clave, porque, digamos, vos como emprendedor, que de alguna forma lanzaste tu empresa para no tener jefes, de repente estás involucrado en una corporación donde tenés un montón de jefes y los egos y todas esas cosas empiezan a trabajar. Entonces, es fundamental elegir bien al novio. Es fundamental vestir bien a la novia, pero es fundamental en el proceso que uno va evaluando las distintas ofertas que uno recibe o los approaches que uno va haciendo, de ir preseleccionando con quién quiere empezar a entablar esa relación. Hacer el dating. Hacer el dating. Gaby, el M&A históricamente en el ecosistema emprendedor, te diría hasta este año inclusive, no se habla de M&A, se habla muchísimo de construir unicornios y levantar rondas de venture capital. ¿Qué debería tener en la cabeza el emprendedor a la hora de hablar del exit? ¿Puede ser este exit by design? Sí, o sea,
hay muchas decisiones que se pueden ir tomando de forma tal de construir tu compañía para que sea más vendible. Y por el contrario, decisiones que vas tomando que te vas alejando de ese camino, ¿no? Decisiones en donde ya, si sos muy de nicho, si tenés una estructura de compañía que no encaja muy bien con las estructuras naturales, digamos, de las compañías, cómo la presentás, cuál es el funcionamiento dentro de la compañía. Entonces, está bueno ir tomando decisiones que... Está bueno ver a tus competidores y ir tomando decisiones, competidores que a lo mejor fueron, que lograron hacer un exit y decir, bueno, me voy acercando un poquito con mi estilo, con mi flavor, pero me voy acercando un poquito a una estructura que veo que cada vez que compran compañías de esta industria buscan este tipo de estructura. Y lo otro que quería agregar es, siguiendo, me gusta lo de Willy, lo de la novia y el dating, es importante entender que cuando vos vendés tu compañía, estás decidiendo con quién dejás tus hijos, al cuidado de quién, con quién dejás tus empleados. En el sentido, claro, de la startup, Claro. su equipo. Entonces, la forma de pensar a veces, este es el mejor comprador para mí, es pensar, ¿qué van a pensar mis empleados? ¿Cómo se van a sentir mis empleados con esta compañía, con este founder? ¿Y por qué es importante también vender? Porque es una forma para que los empleados hagan cash out. Importantísimo, ¿no? Es una oportunidad para poder reconocer a tu equipo de líderes, porque hay que ser generosos también a la hora de vender y distribuir esa venta en tu equipo de líderes, distribuir una parte de esa venta. Es una oportunidad que tenés de poder reconocer después de tantos años, económicamente y de brindarles un lugar de crecimiento. Vos les brindaste un lugar de crecimiento hasta acá. Si lo vendés a una compañía donde tu equipo de líderes tiene mayor oportunidad de tener desarrollo de carrera, bueno, le estás abriendo un abanico de desarrollo de carrera bastante interesante. Buenísimo. Pascu, voy a aprovechar tu génesis y dónde estás viviendo ahora. Todavía dicen que en Latinoamérica es muy bajo el índice de M&As que existe si los comparamos con otras regiones del mundo. Pero hay otra estadística que dice que en Latinoamérica el 40% de los M&As están hechos por compañías europeas, americanas y de otras regiones que compran compañías latinoamericanas. ¿Por qué crees que sucede eso? Vos que estás también a cargo de Latinoamérica. Muy buena pregunta. ¿Qué buscan? Bueno, yo creo que primero tienen una capacidad que no está tan extendida aquí, que es la del acceso al crédito. Hay más liquidez, entonces tienen acceso a crédito más barato y más fácil. Entonces eso les ayuda a comprar. ¿Qué buscan? Ahora mismo hay mucha compañía que está buscando conocimiento, porque busca desde desarrollo creativo, software, etcétera, en Latinoamérica, para venderlo, obviamente, a un precio mucho más caro en Estados Unidos. O sea, montar hubs de producción en LATAM, que luego se venden bien en Europa o en Estados Unidos. Eso es un complemento claro. Buscan también capacidades que ellos no tienen, pues una empresa creativa que no tiene medios, etcétera, y aquí hay buen conocimiento, pero básicamente esas cosas. Interesante. Dale, Willy. A ver, te agregaría desconocimiento de la región, fundamental. Muchísimas empresas europeas y americanas no tienen idea de dónde vivimos. Segundo, timing. O sea, hablamos de Argentina, que Constellation no hizo compras en Argentina. Gran parte de eso es porque las condiciones macroeconómicas, legales, políticas, etcétera, etcétera, la posibilidad de repatriar dividendos no estaban, con lo cual los últimos 20 años no hubo M&A por eso. En Uruguay, esta empresa compró 10 compañías en los últimos 3 años. O sea que si se dan las condiciones, va a haber M&A. El problema es que, bueno, hay que tener reglas claras, consistentes, etcétera, etcétera. Y después también hay un tema de expectativas de valor que lo quiero traer, digamos. Muchos de los emprendedores con los que yo hablo tienen en mente de que las empresas
latinas valen lo que valen las empresas en Estados Unidos, con mercados enormes, con acceso al crédito, con facilidad de crecer rápidamente. Y por desgracia eso no ocurre. Hay un riesgo región, riesgo país que hay que tenerse en cuenta. Que penalizan valuaciones. Y sí. Gaby, ¿qué nos puedes decir acerca de los M&As? No estoy hablando de Globant específicamente que has hecho vos, sino el M&A típico de una startup latinoamericana, argentina. ¿En qué valores, en qué industria se da más? Múltiplos también. Sí, los múltiplos suelen, para una empresa de servicio de software, suelen oscilar entre 2 veces, 3 veces la facturación. En el 2021 vimos múltiplos de 4 veces, 5 y demás. Estoy hablando de una empresa de servicio de software. Cuando es producto, ahí a veces puede ser un poquito más alto y demás. Pero generalmente 2, 3 veces. Son interesantes siempre las compañías que el talento está más aquí y los negocios afuera, los clientes afuera, porque es más sustentable ese tipo de compañías. Pero básicamente te diría que rondan por ahí. Pascu, ¿qué puedes agregar ahí vos que estás viendo otro tipo de compañías más de servicio? ¿Cuáles son los múltiplos y en qué evaluaciones se están comprando? Bueno, hay primero decir que los múltiplos es una simplificación, ¿no? Hay factores. Hay otros pero métodos. Sí, hay otros métodos y hay otros factores también, porque el múltiplo va sobre una foto fija que puede ser las ventas del año pasado o el EBITDA del año pasado, pero no es lo mismo que esa foto fija sea con un 100% de crecimiento en los últimos 3 años que con un 100% de decrecimiento. Entonces, hay factores. Pero dicho esto, en servicios se mira más el múltiplo sobre el EBITDA. Okay. Recién, Gaby, vos hablabas más el múltiplo sobre revenue, sobre facturación. Son modelos de negocio diferentes y por eso la métrica diferente, y se mira mucho también la concentración de clientes, que en servicios hay veces que la compañía tiene, yo creo que en software pasa igual, si la compañía vive de 1 o 2 clientes y además están muy atados al fundador, eso es una debilidad, es un riesgo a futuro y al final el comprador compra a futuro. Willy, Sí, yo agregaría un poco lo que dijo Pascu, o sea, no estamos hablando de startups en general en un M&A. Estamos hablando de una empresa que tiene al menos 5 años de historia, que ha pasado por un montón de todos los dolores de cabeza que ha tenido y que ahora tiene una foto que puede mostrar que va a decir: yo genero plata, yo tengo un EBITDA. Entonces, en general, empresas de servicio tienden a ser más baratas que las empresas de producto y como en software uno habla de empresas que tienen márgenes de 20 al 40%, eso debiera ocurrir. Entonces estás hablando de múltiplos de EBITDA de entre 8 y 15, dependiendo de si sos producto o si sos servicio. fantástico. Y Gaby, ¿cómo cambia el landscape de M&A con el tema de AI? La pregunta, fácil la pregunta. Les dije que no iba a ser fácil esta. Por eso no ¿Para quería quién? adelantar las preguntas. ¿Cómo cambia para quién? Para el emprendedor. ¿Para el emprendedor? Sí, pero de los dos lados, está bueno. Bueno, sin lugar a dudas, hoy todos están buscando comprar o vender más compañías en donde AI sea muy core en su negocio, en su producto, en su servicio. Yo creo que va a haber mucha fusión de compañías de AI base, porque cuando empezás a mirar hay muchas compañías que están haciendo cosas complementarias y para mí va a haber bastante fusión o M&A y decir, bueno, por ahí que un fondo diga voy a comprar estas 2 compañías para unirlas en una. Creo que en algún momento se tiene que como consolidar un poco más los jugadores porque hoy hay muchísimo desarrollo, mini desarrollo de AI.
sin duda vamos a vivir un camino de muchísima inversión de M&A y en AI. ¿Sí? Porque además es lo que va a haber en el mercado para comprar. Entonces no queda otra, ¿no? Buenísimo. Y podremos hablar 2 horas de esto. Pascu, el tema del novio. ¿Quiénes buscan para que compren esas compañías que ustedes acompañan? La búsqueda empieza con la definición de tesis, saber qué tipo de compañía busca el vendedor, y ahí, bueno, empresas como nosotros o las nuestras hacemos de advisor, y lo que hacemos es, entendiendo esa tesis y entendiendo bien la compañía, ver del otro lado quién puede encajar mejor. Si es un comprador industrial, o pues entender qué sinergias le puede aportar nuestro cliente al comprador, porque eso va a hacer que, claro, eso hace que las condiciones claramente mejoren, sea más atractivo y entonces vaya a pagar más o en mejores condiciones. Y yo creo que es importante también ampliar esa tesis de posibles inversores. Hay veces que una idea preconcebida nos deja fuera potenciales compradores que pueden ser buenos, pero si no les tocamos la puerta no vamos a saber si es algo interesante o no. Entonces, Willy, ¿qué tiempo toma esto cuando decís, bueno, preparamos la empresa? Dijiste que es como 3 años, 2 años para Sí, llegar. obviamente va a depender de la etapa en la que está la empresa, ¿no? Si la empresa está profesionalizada, si la empresa tiene, digamos, todo tipo de soporte administrativo, comercial, etcétera, etcétera. El tema de los financials en orden, eso generalmente hace que los tiempos se acorten. En mi experiencia, con un monstruo como el que yo, si quieres, representaba, desde que uno firma una carta de intención, que obviamente pasó por una especie de análisis previo de si encaja dentro del investment criteria y lo que sea, puedes estar hablando de 3 meses como muy rápido hasta mucho más. Y mucho más también teniendo en cuenta que muchas de estas empresas a veces son empresas familiares, que hay activos no productivos dentro de la compañía. Me tocó, por ejemplo, una que tenía un yate metido ahí adentro, porque empresa de 25 años, era su negocio, un dueño, y había que sacar el yate. Bueno, eso implicó 1 año y medio para sacar el yate. Chalets, la cuenta del supermercado, o sea, activos varios. autos de colección. Y después lo otro es que yo les conté, digamos, yo en enero dejé de trabajar para Constellation, obviamente tengo buena relación y todo, pero ahora lo que estoy haciendo es, estoy liderando una consultora que básicamente lo que hace es agarra empresas que facturan $1,5 millones, $2 millones, y tratar de ayudarlas a llevar con servicios legales, marketing, profesionalizar a lo mejor a nivel fractional las empresas, para que vayan madurando y que vayan llegando a un piso que generalmente es un piso medio de 5 millones, que es lo que muchos de estos grandes inversores y grandes estratégicos tienen como el mínimo para empezar a buscar hacer un M&A real. Gaby, para ir cerrando, danos tus impresiones de qué debería suceder para que existan más M&As y no sea casi una mala palabra dentro del ecosistema. Bueno, como dije en el panel anterior, si sos una startup, sos un emprendedor que salís a buscar inversión, entender que estás entrando en un juego de un posible manejo. O sea, estás entrando en un juego donde tenés que devolver esa inversión. Ser responsables. Hemos visto mucha inversión en Argentina y en Latinoamérica como gratis, ¿no? Como decir, bueno, me invirtieron, si me va mal es parte del juego. Pero creo que una vez que sos invertido tenés que tomar responsabilidad en decir, yo fui invertido, tengo que construir una forma de devolver retorno a mis inversores. Esa forma, una de esas formas, es el M&A. Vos sos una de las personas que hiciste M&A con Alamaula y eBay. Y gracias a Dios tenemos tantos casos en Argentina, muy buenos casos de M&A, que podemos basarnos en esas experiencias y entender que es un gran camino
y como dije antes, es una gran oportunidad de reconocer a tu equipo, una gran oportunidad de aceptar o decir, bueno, hasta acá llegó mi empuje para que esto crezca, necesito otro aliado para pasar al próximo nivel. Y ese aliado puede ser un comprador. Gracias, Gaby. Tus palabras finales, recomendaciones finales, Pascu, para que el M&A sea más frecuente en esta región. Yo creo que hay un punto cultural que tenemos que incluir, que es el M&A es una herramienta, el crecimiento inorgánico es una herramienta que tiene el emprendedor y puede ser… Crecimiento inorgánico. Inorgánico. El orgánico, pues ya sabemos, hay que hacerlo y hay que hacerlo a todo lo que da, eso está claro. Pero hay otras maneras de crecer y puede ser vía una fusión con un par que me aporte producto u otra geografía, puede ser porque yo una vez que tengo cierto tamaño pueda comprar otra o otras compañías y hacerme más grande para después vender o no, o puede ser que al vender el comprador me aporte y no necesariamente tenga que irme del negocio, sino que siga. Entonces hay todo un tema cultural que ayuda, obvio el acceso al crédito y las condiciones legales que hablamos antes pues también ayudan sin duda. Willy, tus últimas impresiones, ¿qué tenemos que hacer los emprendedores para que existan más M&As? Prepararse, fundamental. No quiero ser repetitivo, entonces estoy buscando cosas nuevas que poder… Dijiste crecer antes, ¿no? Sí. De 1 a 5. Una forma puede ser crecer inorgánico, o sea, comprarse un competidor, comprarse un pequeño equipo de inteligencia artificial que le aporte a lo que vos estás haciendo. O sea, crecer tu negocio vía adquisición para después venderte a un múltiplo más alto a lo mejor. Pero si no, es seguir haciendo el trabajo, digamos, que necesariamente uno tiene que hacer para convertirse en esa empresa que es atractiva a un inversor financiero o un inversor estratégico que va a estar ahí, digamos, esperándote en el altar, básicamente. Alucinante. Bueno, yo al lado de estos monstruos me permito dar una última recomendación, que es el paso que estamos construyendo en Squads. Tenemos identificados 11 targets de posibles adquirientes de nuestras compañías, sea de manera individual, sea en un vertical específico, o sea todo el portfolio de las 20 empresas que estamos en Squads. Pero es por diseño, es buscado. No es algo que, no me funcionó la startup para construir un unicornio y entonces vendo los activos y fue un fracaso vestido, digamos, ¿no? Así que tengan muy bien identificados y anímense a conversar con estos personajes que tenemos aquí que tienen muchísima experiencia y aporte para dar. Así que a los tres muchísimas gracias. Un aplauso.